No hay corazón que Dios no pueda conquistar. Eso lo demuestra la Biblia, eso lo demuestra nuestra propia vida. Muchas veces nosotros perdemos la esperanza con algunas personas y por la manera en que ellos se comportan, nosotros creemos que esas personas ya están perdidas. Yo esta mañana quiero llevarlos a una porción de la Biblia donde el mensaje que nos da esta porción es que no hay para Dios un corazón imposible de conquistar, no importando quién sea la persona. Y esto se encuentra en la primera carta a Timoteo, en el capítulo número 1, en el verso número 12. Del verso 12 en adelante vamos a encontrar un pequeño extracto de la conversión de Pablo. Y en este pequeño extracto o resumen de la conversión de Pablo, nos va a enseñar que para Dios no hay un corazón imposible de conquistar. Quiero, hermanos, traer aliento a algunas personas que se están dando por vencidas. Aún la iglesia misma se puede estar dando por vencida en la labor evangelizadora, creyendo que la gente jamás podrá ser conquistada. Y quiero que Dios, hermanos, ocupe su palabra esta mañana para darnos cuenta que para Dios no hay corazón imposible de conquistar. Primera Timoteo 1:12 dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Padre, te damos gracias esta mañana porque nos has traído a tu casa y todo ha sido una fiesta, Señor. Desde el culto, desde muy temprano, ha sido una fiesta en nuestro corazón. Gracias por habernos levantado esta mañana y haber puesto el querer como el hacer en tu buena voluntad. Hoy ponemos en tu mano esta porción santa, Señor, de tu palabra, que sin duda ella va a dar un buen alimento a nuestros corazones. Gracias te damos. Reparte, Señor, con liberalidad tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Para Dios no hay un corazón imposible de conquistar. Oiga lo que estoy diciendo, hermanos. Para Dios no hay un corazón que sea imposible de conquistar. Y esta mañana, debido al texto que hemos tomado, podemos ver que en la vida, la conversión de Pablo nos enseña que para Dios no existe un corazón imposible de conquistarlo. Hermanos, Pablo es sin duda alguna uno o el mayor referente de la vida cristiana. Pablo, hermanos, querido por uno, criticado por otro, pero Pablo, o sea, hablar de Pablo es hablar de una eminencia. Pablo, hermanos, tenía 3 categorías, él mismo lo dijo, él decía: yo soy apóstol por la voluntad de Jesucristo. Imagínense que esa palabra apóstol, de acuerdo a la Biblia, era un hombre que había sido comisionado por Jesucristo mismo a llevar su mensaje a diferentes partes. Una de las características del apostolado era que eran hombres que Jesucristo mismo los había llamado. Y ese llamamiento iba acompañado de milagros, de señales y de prodigios. Es decir, un apóstol, hermano, era un hombre que su vida era acompañada de manifestaciones sobrenaturales.
Por eso la Biblia enseña que Pablo, hermanos, hacía oración por la gente enferma sanaba, echaba fuera demonios. Y bueno, Pablo era un apóstol. Además de ser un apóstol, era un predicador. Es decir, él era un anunciador del mensaje del evangelio. Él predicaba, hermanos, y le dijo a Timoteo: Timoteo, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Es más, cuando Pablo estuvo preso, le predicó a los soldados que lo habían detenido, hermano. Es como que usted lo agarre la policía y usted le predica al de la patrulla. Pablo predicaba en tiempo y fuera de tiempo. Iba ante los jueces y les predicaba. Cualquier oportunidad. Pablo trabajaba todo el día, hermanos, y predicaba en la noche. Pablo era un predicador, un anunciador del mensaje. Y si eso fuera poco, él dice: yo soy apóstol, yo soy predicador y yo soy maestro. Y ese es otro rollo, hermano. Enseñar, él era un educador, enseñaba en las sinagogas, hermano. De hecho, la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, un enseñador. La carta a Romanos es una de sus obras más magistrales, donde él enseña acerca de la salvación por la fe. Él era un maestro. Ahora, pero cuando nosotros vemos esta perspectiva del apóstol Pablo, nosotros decimos: wow, que gran hombre. Pero le hago una pregunta: ¿qué había sido antes del apóstol Pablo? ¿Qué había sido antes? Hermanos, la conversión del apóstol Pablo, como él mismo lo dice, es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de los hombres. Si usted ve conmigo, él lo dice aquí en esta porción de la escritura. Vea conmigo el verso 16. Pero para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero ¿toda qué? Toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de quienes, de los que habrían de creer en él para la vida. ¿Saben, hermanos? De acuerdo a la Biblia, la conversión de Pablo es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en el hombre. Por eso el Señor llamó a este hombre, para mostrar en este hombre toda la clemencia de Dios. Ayer estaba, como dije anteriormente, en la comunidad Iberia, y me hablaron de un hermano, no sé si ha venido hoy, que se llama Jimmy, pero no el pastor Jimmy, sino que es otro Jimmy. Y me decía el hermano Julio Mayorga: mire, este Jimmy, me dice, ha sido, bueno, y me lo confirmaron los vecinos, ¿vea? Este Jimmy ha sido, bueno. Y ayer, hermano, yo entré al lugar y oí que estaba predicando un señor. Yo honestamente pensé que era un pastor de Lelín, porque está echando un mensaje y el Señor te ama y el Señor está contigo. Dije yo me quedé pachito, dije: ya no voy a predicar yo quizás. Eso fue lo que pensé, hermano. Yo lo oí predicar y este tipo, esta persona es un gran predicador, hermano. Y cuando paso a la casa donde están predicando, solo había una persona. O sea que a él no le importa si las sillas están vacías, él predica con ganas. Y me dice: mire, este Jimmy ha sido tremendo. Ya me contaron el historial, que no voy a repetir el historial, porque a ninguno conozco en la vida pasada. Todos somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, amén. Pero sí me contaron el historial. Y hermano, me dijeron lo que él había sido, lo que había hecho. Y me quedo, hermanos, asombrado y confirmando el mensaje de esta mañana, que para Dios no hay corazón imposible de conquistar. La conversión de Pablo es un ejemplo de lo que Dios puede hacer. Pablo dice: fue recibido a clemencia. Y esta palabra clemencia significa soporte, aguante. Es decir, el Señor aguantó todas las cosas que Pablo hizo mal. Toda su vida pasada, Dios la aguantó, la soportó. Hermanos, quizás usted ya se dio por vencido, quizás yo ya me di por vencido, quizás la iglesia evangélica ya se dio por vencido por algunas personas. Pero yo vengo a decirte algo: Dios no se ha dado por vencido, porque delante de Dios no hay corazón imposible de conquistar. Pablo dice: yo fui recibido como ejemplo para los que habían de creer en el Señor. Yo quiero esta mañana, hermanos, decirles que la iglesia no tiene que olvidarse de la clemencia de Dios. O sea, Dios tiene aguante.
O sea, Dios tiene aguante, hermano. Usted dice, mire, yo no sé qué hacer con este muchacho, hermano. Usted, bueno, quizás por eso Dios lo permite, para que usted diga, yo no sé qué hacer con este fulano. Y de repente ese fulano se convierte, ¿sabes para qué? Como un ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de los hombres. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y la iglesia, cuando salga a evangelizar, cuando llegues a tu casa, cuando vayas a tu colonia, cuando llegues a tu trabajo, tienes que tener presente que Dios tiene clemencia por las personas. Nadie creería que Pablo se fuera convertido al evangelio, pero él lo dice: yo fui puesto por ejemplo para que todo el mundo vea la clemencia del Señor. Y mire qué interesante, fue puesto en el ministerio. O sea, ni siquiera solo lo convirtió el Señor, fue puesto en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Bueno, porque Dios tuvo de Pablo misericordia. Vea, hermanos, por favor, el verso 14. Pero por la gracia de nuestro Señor ¿qué fue la gracia de nuestro Señor? Más abundante. Y no solo la gracia, también trajo fe y le trajo amor en Cristo Jesús. La iglesia no tiene que olvidar la gracia. Voy a repetir eso porque algunos han venido sin gracia hoy. Hermano, la iglesia no puede olvidar la gracia. A veces nos ponemos muy duros, muy cerrados, muy ortodoxos, y la iglesia no tiene que perder de vista que existe la gracia de Dios. Y le voy a decir una cosa: usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchos hermanos se han vuelto muy bravos. Quizás porque el pastor es bravo, ustedes también son bravos, ¿verdad? Quizás porque el pastor es bien legalista, usted se vuelve legalista, pero aquí Dios está poniendo un balance en la iglesia, hermano. No podemos olvidar la gracia, no podemos olvidar la gracia. Hermanos, nada somos sin la gracia de Dios. Pablo dijo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano. Yo, dijo Pablo, he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. La iglesia no puede olvidar la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, esto es bastante complicado y es bastante fácil. La gracia es el favor de Dios sobre la vida de un hombre que no merece ese favor. ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué cosas estas? Porque Dios viene a la vida del hombre que no lo merece, ni lo ha pedido, pero así es la gracia de Dios. Y la iglesia no puede olvidar que aún el más perdido y el más bravucón y el más loco y el más desquiciado, hermano, puede ser sorprendido por la gracia de Dios. Y quizás todo lo que está haciendo hoy este muchacho, esta muchacha, este hombre, esta mujer, todo lo que está haciendo hoy, sus locuritas, sus travesuras, sus tonterías con los brujos y haciendo cosas raras, ¿sabe por qué? No le pasa nada, porque Dios lo está aguantando, Dios lo está aguantando. Usted dice: no, Señor, hay mujeres que dicen: yo te entrego a mi marido, Señor, llévatelo. Y dice: no me lo voy a llevar todavía, voy a dejar que haga un par de locuras más, para que luego con la gracia de Dios yo lo salve y lo ponga por ejemplo de mi gracia y de mi misericordia. Amén. Dios es así. La gracia no podemos olvidarla. Por favor, hermano, si usted tiene un pariente mero raro, no olvide que existe la gracia de Dios. Tienes un pariente homosexual, no olvides la gracia de Dios. Tienes un amigo, un conocido que está en los grupos ilícitos, no olvides la gracia de Dios. Tienes un hijo alcohólico, no olvides la gracia de Dios. Está luchando contra algún pecado, no olvides la gracia de Dios. La gracia de Dios puede darnos la victoria esta misma mañana, hermanos. La gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo dice. Pero la gracia de Jesucristo, más abundante. Muchos han perdido la esperanza. Se lo veo en la cara, así como, y la gracia. Así como, está bien. No olvides, hermano precioso, la gracia de Dios. Lo que tú no puedes hacer,
lo puede hacer la gracia de Dios. La iglesia a veces quiere cambiar a las personas a fuerza de golpe, ¿verdad? A fuerza de martillazo. Pero hermanos, nosotros no tenemos que olvidar que hay una gracia. Y Dios puede conquistar el corazón más duro. Pablo lo dice, me puso en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero la gracia de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, fue más abundante y la trajo con fe, la trajo con amor. Y esta palabra, dice Pablo, que le estoy explicando, es una palabra digna de recibir. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero, es decir, yo soy el peor de todos. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de venir. No olvidemos que Dios ha venido a salvar a los pecadores. No olvidemos que Dios ha venido a salvar a los pecadores. Porque a veces olvidamos esa parte. O sea, a veces ponemos como un cordón, como cuando matan a alguien, que pone un cordón amarillo. A veces ponemos un cordón amarillo en la iglesia, así, vea. O ponemos un cordón amarillo en el corazón de nosotros, lo acordonamos, no pueden pasar, peligro, danger, ¿verdad? Peligro. O sea, hermanos, quítate ese cordón amarillo y entiende que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Porque hay iglesias que ponen como un cordón amarillo. ¿Y usted quién es? ¿De dónde viene? A ver, quítese la gorra, no venga en chores, quítese el arito, córtese el pelo, no use cachucha, no venga bolo. Hermano, no nos olvidemos que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, hermano. No se olvide de eso, porque tu familia y mi familia está dentro del plan de Dios. Ahora bien, después de esa breve resumen, voy a pasar a mi primer punto. Dios puede conquistar el corazón más blasfemo. Oh, hermano, qué terrible esta declaración. Dios puede conquistar el corazón más blasfemo. ¿Por qué? Vea cómo era Pablo, hermano, antes de su conversión. Ese es mi primer punto. Dios puede conquistar el corazón más blasfemo. Verso 13, habiendo yo sido antes, ¿el qué? Diga conmigo, Dios puede conquistar el corazón más blasfemo. Ahora, ¿qué es esto de blasfemo? Esto suena como a flema, ¿verdad? La palabra blasfemo significa alguien que difama a otro, alguien que calumnia a otra persona, alguien que, oiga esto, maldice a otra persona. Y en este sentido, el apóstol Pablo, oiga esto, hermano, blasfemaba el nombre de Cristo. Esa sí está gruesa, ¿verdad? Esa sí está gruesa, hermano. ¿Qué tal si usted se encuentra hoy por la calle un hombre que le dice, a mí me vale Jesucristo? Usted sabe la palabra que va por ahí, ¿va? A mí no me hablé de ese hijo de tantas. ¿Qué diría usted, hermano precioso? Está ensatanado. Bueno, probablemente está ensatanado. ¿Qué diría usted de ese hombre? ¿Qué diría usted de ese hombre? ¿Hello? Hermano, ¿será que yo estoy sacando el texto de contexto? O Pablo dice, yo antes era. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe qué? Dios puede conquistar el corazón más blasfemo. Claro, esto le vuela la cachucha a muchos cristianos, ¿verdad? Esto le vuela la peluca. Pero que nadie ande, si andan con usted, hermano. O sea, le vuela la peluca. ¿Qué? Sí, hermanos. Pablo era una persona, dice la traducción lenguaje actual, dice, antes yo ofendía a Jesucristo. O sea, Pablo estaba en contra de Cristo. Y mire, hermano, las sectas al menos respetan a Cristo. O sea, no hablan ni mal ni bien. Pero este muchacho, Pablo, blasfemaba el nombre de Cristo. Entonces parece a algunos vecinos de nosotros, ¿verdad?
Que usted no, bueno, al hermano panameño le pasó eso una vez allá. Terrible, hermano panameño, yo ganando almas, y le ofreció, mira, hijo de tanta, le dijo, si no te vas a meter estos balazos. Y bien pálido el hermano fue a buscarme, pastor, me dice, aquí me quiere meter unos balazos. ¿A dónde? Allá, véngase por aquí, hermano. El hermano pana pensó que yo era el gran pastor, que ¿a dónde está ese diablo? Vamos a ver. No, hermano, yo no soy de esos. ¿Tiene algún endemoniado? Yo voy a ir porque es mi deber, pero yo no quisiera ir, hermano. No, porque hay pastores que tienen ese ministerio, hay pastores que les llega ese volado. Hay pastores que, ¿dónde está un demonio? ¿Dónde está un demonio? Y va con todo y lo echan fuera y lo reprenden y lo estrujan y lo entierran. Pero a mí, hermano, intente, por favor, no llevarme. No, yo voy a ir, no, yo voy a ir. Porque qué vergüenza, hermano, qué vergüenza sería. Pastor, mire, hay un endemoniado, puede ir. Y los que me siguen tampoco son tan valientes, no crea, están riendo. No, crea que ahí están de machito. También, hermano fulano, es que mi familia, hermano mengano, es que mi papá, hermano mengano, es que tengo clase. No los vean muy machos. No los vean muy así como aguerridos. Van porque los jalo, venga, ayúdame. Pero Pablo era un blasfemo. ¿Y sabe qué nos dice Dios esta mañana a nosotros? Yo puedo conquistar aún el corazón más blasfemo. Ahora, Pablo no solo era un blasfemo, sino que también era un perseguidor. ¿Qué dice la segunda palabra de ese texto? Mas yo fui un blasfemo. ¿Qué dice después? ¿Y qué nos enseña eso? Y este es el segundo punto. Dios puede conquistar el corazón más perseguidor. Hechos 22, verso 4 dice así: perseguí a los que seguían el camino, acosando a algunos hasta la muerte. Y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, los cuales me autorizaban a condenar a los cristianos de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fuesen castigados. En nuestro país no existe tal persecución. O sea, usted aquí predica y no le dicen nada. Pero fíjese que Evo Morales está, no sé si ya lo aprobó, hermano Madrid, usted que es abogado, no sé si ya aprobó el decreto de no poder hacer cultos religiosos ni predicar en las calles. No sé si ya lo aprobaron allá, ¿dónde es que está Evo? En Bolivia. Pero Evo Morales está manejando un decreto, y vi un video de una noticia donde dice no pueden predicar, no pueden llamar personas a la iglesia. Pero aún ahí no hay tanta persecución, porque es lo que está haciendo Evo Morales, decirme, no prediquen. Y eso es malo, pero no como Pablo. Pablo, hermano, iba de Jerusalén a Damasco ante los hermanos para darle duro. O sea, era un tipo de los de antimotín espiritual. O sea, iba a traerlo hasta Damasco, los agarraba, los llevaba a Jerusalén, los enjuiciaban y los metían presos. Otro lugar como creo que es en Corea, donde ahí sí usted no puede hablar nada de la Biblia porque lo meten preso. Y yo creo que en algunos países musulmanes creo que los matan. Por ahí vamos llegando, hermano. Pablo dice, yo los perseguía. Y yo no sé si usted tiene un vecino, un familiar, un jefe que le dé persecución a usted porque es cristiano. Quiero decirle, hermano, que no pierda la esperanza, porque Dios puede conquistar aún el corazón más perseguidor. Pablo era una de estas personas que acabo de describir, un perseguidor, y también era un injuriador. Esta palabra a mí me gusta más que las otras dos. Dice, yo antes era un blasfemo, un perseguidor. ¿Y qué más dice ahí? ¿Quién es un injuriador? Me gusta esta palabra porque esta palabra a mí
me suena como a hijo de 15 a 18 años. Amén. No todos, hay hijos buenos. Perdón los hijos buenos si los ofendí con este comentario, perdónenme. Pero esta palabra injuriador a mí me huele a cipote de 13 a 20 años, me huele a eso. Porque la palabra injuriador significa que era una persona insolente. Mire, y estos cipotes que insolentes se ponen en esa edad, ¿verdad? Ya no se quedan callados, hermano. Ya le argumentan a uno. Más no saben que le podemos volar la boca y ponérsela aquí. No. Si lo hace, amárralo para que no lo denuncie. No lo haga, eso es violencia, eso no es correcto. Fue una broma de mal gusto. I'm sorry. Excuse me. No sé ni lo que dije, pero injuriador es que, ve, chis, vos no me vas a obligar a mí, ve, yo es mi vida, ve, a mí me vale. Eso es injuriador. Hay gente que nos reta, sobre todo nuestros hijos nos retan, nos desafían. No te preocupes, deja ese pequeño injuriador, porque tú estás aprendiendo en la palabra de Dios que Dios puede conquistar aún el corazón más injuriador de los hombres. Tu marido es un injuriador, porque hay maridos que cuquean a la mujer. Para los que no vayan en Rusia, cuquear es hostigar, molestar. Y te callas. Va, está bueno. ¿Cómo que está bueno? No, pues está bien. ¿Cómo que está bien? ¿Qué voy a? Hermana, ese Nerón que tienes en tu casa tiene esperanza. Quizás tú no quieras que tenga esperanza, pero tiene esperanza. Hay muchachitas que en medio de desarrollado ya se creen la gran mujerona. 15 tienen, por 2 bichos que la andan siguiendo ya se cree ya la pera madura. Se la pica, pues. No crean que es broma. Ahorita está molesta por lo que dije. Perdón, hermana, no eres tú, es otra hermana que se parece a ti. Bien cucona. Yo me acuerdo de una persona que era bien retadora. Y una vez esta vecina estaba en la casa. ¿Qué? Que si era bien opuesta. ¿Qué? Y una vez pasó una cipota a otro colegio. Y esta vecina salió. ¿Y qué? Vení, pues le digo la que iba en la calle. Salió la otra como que era de chuchito bravo. Le agarró la cara y se la enterró en una arena. Y la restregó toda, hermano. Y después la muchacha en la arena. A ver, le dijo. A ver. Y así hay en la vida. No hay gente en la vida así. Gente que reta, que desafía, que le pone la par en el otro en el carro. ¿Qué pues? ¿Qué? Bajate pues. Mire, hermano, y usted porque anda retando le van a pegar una gran molida, hombre, cálmese. Pero bueno, así son la gente. Pero aún ese de la 4 tiene esperanza. Aún el motorista de la 4, hay esperanza para los motoristas, hermano. Sí. Son injuriadores, retadores, insolentes. Así era Pablo. Hermanos, Pablo era una persona, él mismo lo dice. Yo no estoy hablando mal de Pablo, él está hablando de sí mismo. Lo que estoy haciendo yo es explicándolo. Él era una persona insultadora, maltratadora. Y probablemente tú conozcas a alguien así. Quiero decirte algo, este es el mensaje de Dios para ti. Dios puede conquistar el corazón más injuriador. Porque algunos de ustedes que están aquí, mis queridos hermanos, tampoco eran muy buena pieza que digamos. Perdón, no quería tocar ese punto porque sé que son muy susceptibles, ¿verdad? Los que están aquí fueron malías, ¿verdad? Pelaban naranjas en la tiendona, ¿eh? Bravuconcitas, ¿va? Gatos bravos. Pero mire, este gato bravo se hizo gato angora. Se hizo un gato apacible. No lo moleste porque todavía tiene las uñas, pero Dios lo ha transformado. ¿Qué significa eso? Que Dios puede transformar aún el corazón más injuriador. Hay que hacer 3 cosas esta mañana. Primero, darle toda la gloria a Dios por lo que Dios hace en la vida de los hombres. Si usted ve conmigo el verso que sigue para terminar, hermanos, porque el tiempo se fue rápido.
verso 17. ¿Me lo puedo poner en la pantalla, hermanos? Verso 17. Por tanto, ¿qué hay que hacer esta mañana? Al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, que dice: sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. ¿Qué hay que hacer esta mañana, hermanos? Dale toda la gloria a Dios por lo que Dios hace en la vida de los hombres. Y lo voy a poner más personalizado. Dele la gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Fíjese que Pablo, después de decir todo lo que dijo, dice esto: por lo tanto. ¿Qué es eso por lo tanto? Es la conclusión. Démosle la gloria a Dios porque Dios hace grandes conquistas en el corazón de los hombres. Ahora, eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, lo segundo que hay que hacer está en el capítulo 2, verso 1. Esto a mí me llamó la atención verlo de esta manera y quiero que lo vea usted conmigo. ¿Qué dice el capítulo 2, verso 1? ¿Qué dice? Ante todo, exhorto ante todo ¿a qué? Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias. ¿Por quién? ¿Qué significa eso? Si usted amarra lo que acabamos de leer con esta parte, va a entender que lo que Pablo está diciendo: démosle la gloria a Dios y oremos por todos los hombres, para que los hombres puedan convertirse al Señor. ¿Qué debes de hacer tú esta mañana, hermana, hermano? ¿Sabes qué debes de hacer? Dale la gloria a Dios, pero también orar. Póngame el verso 3, por favor, hermano. ¿Qué dice el verso 3? ¿Por qué hay que orar por los que no conocen a Cristo? ¿Por qué hay que orar? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4. El cual, ¿qué dice? Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? Que mire, la gente está bien dura. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar por ellos, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es nuestra tarea. Esa es mi tarea y esa es su tarea. Yo quisiera que pusiéramos en práctica esto en la iglesia. Voy a pedir a los que me colaboran que cada vez que arranquemos el culto, lo arranquemos orándole a Dios porque los hombres se conviertan. ¿Le parece? ¿Dejamos esto como una costumbre en nuestra iglesia? Cada culto vamos a empezar diciéndole: Señor, te pedimos que los hombres se conviertan, porque Dios quiere, y lo que Dios quiere también debemos quererlo nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Señor.